Gracias, Señor, por tu palabra, la cual es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada, Dios, que penetra, Señor, profundidades. Pero también, Señor, es una palabra que marca el destino profético de nuestra vida, Señor. Muchos de nosotros vinimos a esta tierra no sabiendo ni comprendiendo el motivo de nuestra existencia acá en la tierra, para qué vinimos, el por qué formar familia, hogar, Señor. Quizás hicimos, Señor, el común denominador, Dios, de todos los que hacían lo mismo. Pero tú viniste a nuestra vida, Dios, y nos marcaste un destino, Señor. Nos marcaste un propósito, porque las cosas en ti no son casualidades, sino que tienen un propósito, un objetivo, un final, Señor mío, una meta. Y yo te pido, Dios, que a través de la palabra cada uno de nosotros continuemos encontrando ese destino que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por darnos la claridad a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, a través de todos los medios que tú tienes para alinearnos a ti, Señor. Que nuestras vidas estén atentas, oyentes, atentas, con nuestras mentes entendidas, Señor, para comprender la palabra que tú quieres sembrar en nuestros corazones. Y si se logra, Padre, que esa produzca fruto, Señor mío, fruto, que produzca fruto, Señor, al 100%, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Usa mi vida para poder hablar de la manera más clara, entendible, Señor, al corazón de tu pueblo, Señor, y que tú seas bendiciéndonos, continúes bendiciéndonos a todos en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si no me equivoco, este tema ya va en la parte 6. Vengo predicando esta serie de mensajes. Ya por mucho tiempo he cambiado la forma de poder predicar, porque años atrás predicaba un mensaje, después predicaba otro, y un día, conversando con Dios, uno dice: ¿cuántos graban un mensaje o afirman un mensaje solo una vez? Por lo menos yo, en mi caso, cuando estudio una determinada enseñanza, tengo que volver a repetirla un montón de veces, porque me toca enseñarla. Y yo le digo a usted, y le enseño, valga la redundancia, que usted tiene que aprender algo al punto que lo pueda enseñar, al punto que lo pueda enseñar a otro. Entonces, para eso son horas, son tiempo y volver a repetir. Entonces, Señor, me entrega una palabra, un rema como esto, dijo Dios, lo que sale de la boca de Dios, y tratamos de, con la ayuda del Señor, cimentar una idea, un pensamiento de Dios en nuestra vida a través de la palabra, de lo que Él desea y de lo que Él quiere. Entonces, cuando Dios habla, lo hace con propósitos. Cuando Dios habla a nuestra vida, lo hace con un pensamiento eterno, por así decirlo. Porque si bien Dios hoy está con nosotros en el tiempo presente y estuvo con nosotros en el tiempo pasado, en el ayer, Dios sabe para dónde vamos el día de mañana. Porque dice su palabra que Él habita en la eternidad. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo de mañana. Y Él sabrá y sabe cómo vamos a terminar nosotros. Mire, conoce los días que Él mismo le ha dado para estar aquí en la tierra. Conoce todo. Y cada vez que Dios hace algo en nuestra vida es pensando Él en el futuro que ya vio, el futuro que ya conoce. Él ya nos vio, hermanos míos, si llegamos, Dios permita, ¿cierto? Yo quiero llegar a avanzada edad, que Dios me permita llegar viejito. Aunque algunos se preocupan, no, que voy a cambiar, que las arrugas, hermano, que... Un día alguien me dijo: mi pastor, le tiño la barba. No, déjame la blanquita y me gusta. Dios permita que tenga canas, me gustan. Algunos se tiñen la barba, no tengo problema. Ve, por ahí hay, ve. No tengo problema porque se sienten viejos. Bueno,
Cada cual con lo suyo. Pero yo pretendo llegar a viejito y seguir predicando. Pero el Señor, si llego a esa edad, el Señor ya me vio de esa manera. Ya me vio de esa manera. Entonces todo lo que me pueda yo entender hoy en el presente me va a ayudar para poder llegar al final que Dios quiere que yo llegue. Por eso es importante lo que Dios nos habla y es importante la voz de Dios para nuestra vida. Y tenemos nosotros como doctrina que la Biblia es la voz infalible de Dios. La Biblia es la palabra profética de Dios más segura. Entonces lo que Dios nos habla nos ayuda para el presente, también sana el pasado y lo restaura, sí, también. Pero nos ayuda para el presente y nos proyecta para las cosas que Él tiene preparadas para el futuro. Y eso a mí me emociona, hermano, porque solo hay que encajar. Solo hay que encajar. Cuando estamos desencajados, como que cuesta. Pero solo nos toca encajar en lo que Dios quiere y las cosas van a salir solitas, hermano, porque en Dios las cosas no se esfuerzan, fluyen. Si encajamos en lo que Dios quiere, la cosa va a fluir. Entonces he puesto estas bases bíblicas en cuanto a la voz de Dios, cómo funciona la voz de Dios. Bueno, la palabra de Dios dice que es como lámpara a nuestros pies, como una lumbrera. Dice la Escritura que la palabra es como espada, en otras ocasiones como un martillo, como fuego también dice que son sus palabras. Pero mire la definición que da Isaías en el capítulo 55, y más que Isaías es un profeta, y un profeta es un portavoz, ¿cierto? De la voz, un portador de la voz del Señor. Y el Señor ocupa los labios y aquí la pluma, ¿cierto? El escrito de Isaías para dejarnos esta enseñanza. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, nuestro Dios es medio poeta, no medio, es bastante poeta, ¿cierto? Es muy poeta el Señor. Nuestro Señor nos habla en poesía. De hecho, hay libros poéticos como los Salmos, como los Proverbios, como Cantares, como Eclesiastés, que se llaman libros poéticos. Y aquí es una poesía, una comparación, algo tan lindo para que nosotros podamos entender, comprender lo que Dios quiere expresar. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Como la lluvia, como la nieve que provoca un efecto en la tierra. ¿Quién es la tierra? Nosotros. La riega, la hace germinar, la hace producir, le da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Cuál es el deseo? Son niños. ¿Cuál es el deseo de Dios de establecer una palabra en nuestra vida? Que se haga lo que Él quiera. ¿Va conmigo? Es simple. Que se haga lo que Él quiera. Hará lo que yo quiera. Cuando es prosperada su palabra, lo dice así: y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, una palabra de Dios es prosperada cuando se cumple el objetivo por el cual fue enviada. Entonces es interesante ver esto, hermanos míos, porque puede ser que nos estemos acercando a Dios y por lo general es así, queriendo escuchar lo que queremos oír. Y a veces Dios nos habla lo que no queremos oír, hermano. A veces pasa, a veces nos habla muy alineado de nuestros deseos, porque dice que Dios concede también las peticiones de nuestro corazón, pero no siempre es así. Pero bueno, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dimos esta otra base bíblica en Juan 6:63, donde el Señor ahora hablando, el Padre hablando a través del profeta Isaías, ahora el Hijo hablando, ¿cierto?, de una forma humana, corpórea, el Hijo que descendió del cielo, ¿cierto?, y
habitó con nosotros 33 años en una forma humana, trabajó ministerialmente 3 años y medio y dentro de esos 3 años y medio dejó este escrito: el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. En cuanto a la voz, la palabra, las palabras que yo he hablado, las palabras que salen de mi boca son espíritu y son vida. Mire qué interesante, porque aquí el Señor nos da un poquito más de luz de lo que sale de sus labios: espíritu y vida. Entonces, cuando estamos escuchando la palabra del Señor, estamos recibiendo espíritu y vida. Se sigue cumpliendo las escrituras: espíritu y vida. Entonces, cuando el Señor vino a enseñar, hubo gente que creyó al instante. Otras personas no creyeron. Es más, sus discípulos, lo que más les cuestionó el Señor a ellos fue la falta de fe, su incredulidad al no creer a las palabras que Él les enseñaba. Fue lo que más les corrigió. Y hubo gente que no entendieron el mensaje. Un ejemplo: Nicodemo. Viene un hombre intérprete de la ley, fariseo, escriba, gente que conocía las escrituras, conocía la ley, conocía la Torá, conocía todo, judío, hermano mío. Y va donde el Señor y le dice: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dice el Señor? Usted conoce el relato, ¿cierto? ¿Qué le dice el Señor? Tienes que nacer de nuevo. Y le habló de un nacimiento. Nicodemo lo tomó el nacimiento de una forma biológica, mas el Señor le estaba enseñando de un nacimiento espiritual. Entonces, si el Señor le habla de un nacimiento espiritual y Nicodemo entiende que le está hablando de un nacimiento biológico, la pregunta es: ¿Nicodemo está entendiendo el lenguaje del Señor? No. ¿Cierto que no? Y quizás nos marca un precepto aquello, porque Nicodemo sí conocía las escrituras. Nicodemo sí conocía la ley. Nicodemo sí conocía el antiguo pacto. Y mire, no entendía la primera palabra del Señor. Y después el Señor le dice: bueno, tienes que nacer de nuevo para ver el reino. Y después le dice: y tienes que nacer de agua y de espíritu para entrar en el reino. No sé si le ha pasado a usted, por lo menos a mí me pasaba mucho cuando hacíamos pruebas, que uno no entendía la primera pregunta y bajaba la segunda y la entendía menos. ¿Cuántos jugaron a la moneda? ¿Verdadero o falso? ¡Pum! Cara, verdadero. ¡Pum! ¿Le ha pasado? En la enseñanza nos pasó mucho, ¿cierto? Sobre todo cuando no se estudiaba. Y aquí Nicodemo, tratando de entender la primera: nacer de nuevo para ver el reino, nacer de nuevo. Y me imagino como que va a preguntar y el Señor le dice: tienes que nacer de agua y de espíritu para entrar en el reino. El Señor se da cuenta que este intérprete de la ley, conocedor de la escritura, no está entendiendo y le dice: si no comprendéis las cosas terrenales, ¿cómo te voy a enseñar las celestiales? ¿Por qué le dice terrenales? Porque era una enseñanza que le iba a servir aquí en la tierra. Entonces, puede darse el caso de que el Señor hable y no estemos entendiendo el lenguaje dentro de lo que Dios habla. Puede darse el caso que el Señor esté hablando a nuestra vida y nuestra frecuencia. Imagínense, este es un emisor. ¿Dónde están los sonidistas? Julito, corrígeme, Julito, ¿estás por ahí? Ya. Este es un emisor. Y allá hay un receptor. Y este emisor tiene un número. Pongámosle 5, 6, 7. A ver, elija un número. Ese mismo. Si el receptor tiene 2, el número 2, se prende el receptor y yo prendo acá y no hay conexión. Porque el receptor tiene que estar alineado del emisor y el emisor alineado al receptor.
Yo lo prendo esto y le busco el número similar al receptor y lo dejo alineado. Y cuando lo dejo alineado al receptor, se puede provocar lo que usted está escuchando, un sonido, porque el receptor y el emisor están alineados en la misma frecuencia. Eso se llama frecuencia, para poder utilizar este micrófono que hoy tenemos. Mucha gente no entendió, no estaba en la frecuencia de Jesús. Es más, algunos vinieron a preguntarle cosas que ni ellos creían. Un ejemplo, vinieron los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. No creían, era algo que no creían, era algo que no creían. Y le preguntan, maestro, capciosamente, si una mujer se casa con un varón y muere aquel, y luego se casa con un segundo y muere aquel, se casa con un tercero y muere aquel, se casa con un cuarto. Un día estábamos hablando con mis hijos y dijimos, oye, ¿y si alguno de nosotros, porque conversamos esos temas, estaban más pequeños los niños, y si partimos uno de nosotros, tenemos oportunidades, según ustedes, para reiniciar nuestra vida nuevamente? Y las dos mujeres, mi mamá tiene todo el derecho, papá, si no está usted, de reiniciar su vida. Muy bien, dije yo. Y yo, no. Usted no tiene ningún derecho. Feminista, dije yo. Si se muere uno, se muere el otro, se muere. Mejor no hay que casarse ahí, si se le están muriendo, mejor no, ¿cierto? A no ser que quiera suicidarse, se casa con la viuda y lo hace pasar como accidente, ¿cierto? Y le preguntaron, no creían, hermanos, no creían, y le preguntan, ¿de quién será la esposa cuando sea la resurrección? No creían y le estaban preguntando de resurrección. ¿Y qué le dice el Señor? Cuando entren a los cielos, seremos asexuados. No se casarán ni se darán en casamiento. No va a ser un tema de sexualidad en los cielos. No va a haber sexualidad. Así que cásese pronto. Y aprovecha aquí en la tierra, porque arriba, pero casados y con su pareja, con su esposa. No anda haciendo tonteras que dañan tanto una familia, un matrimonio y a los hijos. ¿De quién será el esposo? ¿O de quién será esposa? Hermano, le venían a preguntar para recibir algo que ellos ni siquiera creían, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor los confrontó con esta palabra. Hechos 34:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y estábamos con los pastores el viernes analizando esta palabra lenguaje. Y cuando dice lenguaje, mire, póngame atención, cuando dice lenguaje, se traduce lenguaje como dialecto. La palabra lenguaje aquí se difiere de una palabra griega que significa dialecto. Y dialecto es distinto a un idioma. El idioma se plasma en una nación y gran parte de la nación habla ese idioma, pero el dialecto tiene que ver con tribus, tiene que ver con un sector, tiene que ver con una aldea. Por ejemplo, en Guatemala, que es una cultura maya, Guatemala son mayas, la cultura maya, por lo menos tienen 19, si hay alguien de Guatemala mirando, me escribe y me corrige, pero por lo menos tienen 19 dialectos y distintos entre ellos. Andábamos en Nueva York y el hermano que nos transportaba era de guatemalteco.
Y me veníamos conversando acerca de los lenguajes porque había una chica que nació en Nueva York y me decía: pastor, me gusta la forma que tú hablas, me gusta el lenguaje chileno. Y yo dije: nosotros hablamos pésimo, hermano mío, pero a ella le gustaba, así que qué bien. Yo dije: qué bien, feliz, porque escucho a mexicanos y no les entiendo, pero te escucho hablar a ti. Me decía: y te entiendo, me gusta el lenguaje chileno. Y conversando de los lenguajes, yo le empecé a enseñarles palabras chilensis. Estoy pa'l gato, se me echó la yegua, ¿cierto? Estoy pato, ¿cierto? Son palabras nuestras. Más desordenado que cumpleaños de mono. Yo le empecé a enseñarles palabras nuestras y se reía ella. Íbamos conversando, ¿cierto? Con su madre, la pastora ahí. Y el hermano dice: no, dice, cuando yo quiero hablar algo con mi esposa y no quiero que se enteren mis hijos, hablamos en nuestro dialecto. ¿Dialecto? Y ahí él me empezó a instruir que Guatemala tiene muchos dialectos y los dialectos son distintos el uno con el otro. No se entienden siempre del uno con el otro. Y yo le decía: a ver, háblame en tu dialecto. Aunque me insulten, no voy a entender, háblame, le decía. Y él me decía: porque era un dialecto con muchas K y che. Y yo decía: no entiendo nada. Me podría estar hablando algo bonito y no entender nada. Me podría estar profetizando y no entender nada. Y él decía que cuando hablamos con mi esposa, para que los niños no se enteren cosas nuestras, hablamos en el dialecto. Y los hijos no se dan cuenta. Y ese dialecto lo manejaba él y lo manejaba su esposa. Y lo encontré interesante para la pregunta que el Señor le hace a estas personas, ¿cierto? Que supuestamente sabían y entendían. ¿Por qué no entendéis mi dialecto, mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis lo que te estoy hablando? Hay un pasaje, tú que estás ahí con la Iswell, hay un pasaje bíblico donde se le pedía a un tipo determinado de gente decir una palabra para preservar su vida. Y la enseñanza fue esta: judía. Cuando vengan, pregúntenle esta palabra, shibolet. Y tenían que decir shibolet. Y venían a preguntarle a otros y los otros no podían pronunciar la palabra shibolet, sino que lo pronunciaban de otra manera y se daban cuenta que no eran parte de su pueblo. Ahí me la buscas. ¿La tienes? Es vuestra vida. Shibolet. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra. Pero se la iban a preguntar. Gente le iba a preguntar esa palabra. ¿Por qué lo traigo? Me recuerda esa palabra. Porque era un dialecto o una forma de hablar. A esto el Señor le preguntó a los discípulos, a estas personas: ¿por qué no entendéis mi dialecto? Hay gente que el Señor le habla y no están entendiendo. No están entendiendo. O puede ser que a nosotros mismos el Señor nos esté hablando y no estemos entendiendo. Entonces, una de las cosas que el Señor comunicó sus mensajes, lo hizo de distintas maneras. Tenemos un verso de Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, que Dios habla muchas veces y lo hace de muchas maneras. Y el lenguaje de Dios, mire lo que le voy a decir, es por medio de palabras, como hoy lo estamos escuchando, pero también el lenguaje de Dios viene a través de formas. Un ejemplo:
Dios habla a través de acontecimientos proféticos. Una de las formas que Dios tiene de hablar acerca de acontecimientos proféticos para que podamos entender el lenguaje de Dios. Estaba hablando con un hermano de años que lleva en el Evangelio. Y él me decía que él estaba en un matrimonio y los novios iban a hacer un simbolismo. Una pareja así, 2 velas que se consumen para hacer una. Era como una vela con un hombre, una mujer que se consumían y quedaban uno, como un simbolismo. Y dice que alguien manipuló, puede ser un accidente, pero él lo recibió de otra manera. Alguien manipuló aquellas velas y dice que se quebraron. Y él cuando vio eso dijo, eso no está bien. Necesitamos pegarlo porque hay un quiebre. Lo tomó de esa manera. Él lo entendió como un acontecimiento profético, algo que pasó y tenía que restaurarse. Y dice que intentó, por ahí se burlaron de él. Oye, qué ridículo, estos canutos fanáticos, siempre con las cosas extrañas, ¿cierto? Dice que recibió crítica, recibió de todo. Y dice que él quedó con ese pesar de que había que restaurarlo eso, había que restaurar algo ahí para poder seguir con ese simbolismo. Bueno, pasó el tiempo y el matrimonio se separó. Y él le quedó ese pesar porque él entendió que ocupó Dios un lenguaje para hacerle entender y comprender a él que podía venir un quiebre en ese matrimonio. El ejemplo bíblico de un acontecimiento profético es cuando Samuel le va a pedir cuentas a Saúl por qué Saúl desobedeció. Y Samuel va, hermano, como profeta de Dios, le está hablando al rey, que es la autoridad máxima política de la nación, y le dice: has desobedecido a Dios. Y Dios se va a quitar el reino, Dios te va a desarraigar. Y hermano, le da una palabra: apartará de ti su espíritu, cosa que ya sabemos. Y dice que cuando Samuel se da vuelta, Saúl le toca la túnica, y eran túnicas completas que usaban los profetas. Toma la túnica y dice que se le parte un pedazo de la túnica y se rompió. Y Samuel, cuando ve que una parte de su túnica se rasgó y Saúl se quedó con la otra parte, vino el entendimiento profético, vino una voz por un lenguaje de una forma que se dio. Y le dice: así te dice el Señor, como esta tela fue desgarrada de mi túnica, así tu vida será desgarrada del reino que un día Dios te dio. Entonces Dios nos habla de distintas maneras. El Señor dijo: le entiendan mi lenguaje, que cuando venga yo, miren el cielo, miren la tierra, pondré señales. Es un lenguaje de Dios para que nosotros entendamos. Un ejemplo: cuando Dios le habla a un pueblo, perfectamente Dios le puede hablar directamente al corazón de esa persona. ¿Va conmigo? Directamente. Pero por lo general ocupa personas para hablarle al pueblo. En este caso, su pastor o los predicadores que puedan estar acá. Una voz de Dios dada al pueblo, ¿cierto? Desde una persona, desde un ministro. Y Dios lo ocupa mucho, y de ahí nacen los profetas. Hombres y mujeres de Dios, portavoces, portadores de una palabra que comunican a Dios un lenguaje, una palabra. Eso es una forma de un lenguaje de Dios para poder comunicar un mensaje. ¿Por qué digo esto? Porque Dios hace como Él quiere, pudiendo hacerlo de una manera. La multiforme manera de actuar, la multiforme gracia de Dios lo lleva a ser distinto en lenguaje, en forma, en todo lo que estamos hablando. Entonces, hay una palabra que prediqué el miércoles y quiero continuar con esto, porque una de las formas de Dios comunicar su lenguaje, comunicar
una directriz, comunicar una palabra, comunicar un mensaje, un destino hacia algo, lo hace también a través de ayudas angelicales. Yo estoy viendo esta palabra en Éxodo 23:20 y es sorprendente porque Dios hablaba directamente con Moisés. Dice que hablaba cara a cara con Moisés. Y uno dice, ¿qué necesidad puede haber de que Dios le hable por medio de un ángel? Dios hablaba cara a cara con Abraham, pero fue un ángel el que le dijo: Abraham, detén el cuchillo y no le quites la vida a tu hijo, porque ya sé que le temes a Dios. Dios le había dicho a Abraham diciendo: yo voy contigo siempre, pero también establecía ángeles que iban delante de él. Dios le dio una palabra a Jacob, que la pastora estuvo hablando un poco de él en el devocional, de prosperarlo, de bendecirlo, de ayudarlo. Pero en el capítulo 49 Jacob dijo: el ángel que me ha librado de todo el mal, bendiga a estos pequeños. Entonces, qué interesante que dentro de los lenguajes, dentro de las formas que Dios habla, también lo hace a través de ayudas angelicales. Yo sé que es un tema un poco complejo poder explicarlo, pero necesitamos entenderlo, porque no quiero ir al otro extremo. El extremo que es incorrecto es el extremo que le tienen los católicos. Los católicos entienden que hay ayuda angelical, pero como tienen un espíritu de idolatría, le hicieron rezo: ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Le prenden velas, los declaran santos, le rezan para pedirle ayuda, porque su corazón es idólatra. Pero ese es el extremo equivocado. ¿Cuál sería el otro extremo equivocado? Negar la existencia de estos seres que están desde Génesis al Apocalipsis. De Génesis al Apocalipsis. Y yo que veo en esto que estamos viendo acá, un lenguaje de Dios comunicado a un pueblo, pero a través de ayudas angelicales. La palabra dice que debemos ser hospedadores, porque dice que algunos, sin saberlos, hospedaron ángeles. Y aquí es interesante porque estamos hablando de un hombre llamado Moisés, que Dios hablaba cara a cara, que Dios le hablaba directamente. Había una conexión fluida entre Dios y Moisés, pero aquí le dice en el capítulo 23, verso 20: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde. ¿Acaso Dios no es nuestro guardador? Sí. Jehová es mi guardador. ¿Acaso no es el que te cuida en todo lo que tú haces? Sí, pero también establece ayudas angelicales. Moisés podría decir: pero qué cuidado hay con este ser celestial si tú eres. Pero es un lenguaje que Dios tiene también para comunicar sus mensajes. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate. ¿De quién? ¿De Dios? Sí, pero también guárdate delante de Él. Oye su voz y no le seas rebelde. Mire qué interesante, hermano, porque no le está hablando. Ven, Marcialito, párate, por favor, hijito. No le está hablando acerca de Dios, sino que al ángel. Un ejemplo, aquí está Marcialito. Dios tiene un pacto con él, Dios lo llamó, todo lo demás. Marcialito lo representa a usted. ¿Ya? Dios con él, todo lo demás. Pero aparte el Señor dice: una de las formas de mi lenguaje para que tú entiendas es que te voy a establecer un ángel. Bueno, su pastor también es un ángel para usted. Uy, pero no tiene alas mi pastor.
No ese tipo, tampoco tenga aureola. Porque la Escritura dice, escribe al ángel de la iglesia. Y cuando usted ve el original de la palabra ángel, le dice, le escríbele al pastor de la iglesia. Porque es el mensajero. A veces como que el ángel siempre lo vemos como afeminado. No, con esa cara delicada. ¿Sí? No, son así los ángeles. Pero mire lo que le dice a Moisés. Tú tienes un pacto conmigo, todo lo demás, perfecto. Pero yo establezco un ángel. Y este ángel está para guardarte. Está para cuidarte. Y le dice a Moisés, guárdate delante del ángel. Oye su voz. ¿Los ángeles hablan? Sí. ¿No fue un ángel que se le metió en sueños a José y le habló que debía casarse con María? Sí. ¿No fue un ángel que se introdujo en los sueños de José cuando Herodes quería matar y asesinar al niño para que huyera a Egipto? Sí. ¿No fue un ángel que después que Herodes murió se metió en los sueños de José para decirle vuelva a Nazaret porque ya el niño no corre peligro? Sí. ¿No vemos ángeles, hermanos míos, dando mensajes divinos de Dios? Sí, un lenguaje que también necesitamos entender. Pero mire qué interesante. Le dice, guárdate delante de él, oye su voz, pero le señala esto, no le seas rebelde. Porque dice que no perdonará vuestra rebelión. Y eso sí, eso a mí me provocó mucho porque he estado estudiando, hermano. Esto lo enseñé el miércoles, el viernes se los enseñé a los pastores, ¿cierto? Pero yo lo veo aquí, dice, perfecto, el ángel es un lenguaje que Dios tiene para entregarme mensajes. Perfecto, entiendo, tengo que oír su voz. Que Dios permita poder oír las voces angelicales, que sería algo extraordinario. Dios me dice que está para guardarme, perfecto. Otra traducción dice que tengo que ponerme de acuerdo con Él, perfecto. Pero ahora me dice, no seas rebelde con Él, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Porque si Dios estableció un ángel, como creo que lo estableció, porque dice que Dios pone ángeles acampando alrededor nuestro para guardarnos y para librarnos, dice el texto. Te librará de todo mal. Entonces, si tuviéramos vista espiritual, por así decirlo, en el plano del reino de Dios, porque en el plano del reino de tinieblas funciona igual, pero de manera antagónica. Voy a hablarlo solo en el plano de Dios. Camina, Marcelito. Va para allá y la hace para acá. Se porta bien, mi chiquillo. ¿Para dónde está mirando? No mire para allá. Venga para acá. A ver, esa perversa, aléjese. Pero si lo ponen por guardián. Por eso digo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Quiere hacerle daño? ¿Te metís conmigo? Porque si te pones de acuerdo con el ángel, el Señor dice, yo seré enemigo de tus enemigos y afligiré a todos aquellos que te quieren afligir. Camina. Y lo tiene establecido ahí. Vuelta. Y en ocasiones el ángel, hace rato que no la tomaba. Y en ocasiones el ángel, cuando viene ataques de tinieblas, porque los tenemos, por eso nuestro estado cambia. A veces estamos bien en el evangelio, amando al Señor, sirviendo al Señor, hermano mío, lindo, con alegría, con gozo. Y después nuestro estado cambia, porque recibimos ataques. Pero el Señor le dijo, si tú te guardas delante del ángel y no eres rebelde delante de él, él te va a librar. Y muchas veces vemos en la Escritura al ángel con la espada desenvainada
para librar las batallas, porque aparecen ángeles valientes. Escuche. Aparecen ángeles valientes. Y cuando aparece la palabra valiente es del hebreo gibor, y eso es guerrero. Y el ángel levanta la espada. Si tuviéramos vista espiritual y nuestro llamado por ahí tiene que ver, ¿cierto?, con algo más ministerial, el ángel va a andar con la espada. Y pareciese que el ángel, quédate aquí, Marcelito, pareciese que el ángel que te guarda va como paralelo al ministerio que uno tiene. Ay, mi pastor, ¿de qué está fumando? De la mejor. Porque Abraham era profeta, ¿o no? Y escuche al ángel en el monte Moriah, o lea al ángel en el monte Moriah, cuando ya el ángel le dice: no sacrifiques al niño porque entiendo que temes. El ángel le empieza a profetizar a Abraham. Abraham profeta, ángel profeta. Pero mire qué interesante, siéntate ahora así, Marcelito. Porque le dice: no le seas rebelde al que te puso Dios para cuidarte. Porque si le eres rebelde, Él no perdonará vuestra rebelión. Ay, mi pastor, ¿y dónde sale eso? Hubo un hombre llamado Balaam. Balaam, profeta. Pero su corazón no estaba alineado al corazón de Dios. Vino un rey, para contarle la historia, aquel que no la conoce, y le dice: maldice a Israel. Un rey que quería la destrucción de Israel. El profeta va, consulta a Dios y le dice: viene este rey a pedirme esto, y el Señor le habla y le dice: tú no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Por eso no concibo a hombres maldiciendo lo que Dios ha bendecido. Que el Señor los reprenda. ¿Amén? No. Viene el profeta, le habla al rey y le dice: yo no puedo maldecir lo que Jehová ha bendecido. El rey lo mira y le dice: pero si te ofrezco regalos, te ofrezco vestidos, te ofrezco bienes, ¿me los podrías maldecir? Y viene Balaam y empieza a contaminar su corazón y dice: voy a ir a preguntar qué me dice de nuevo. La pregunta es: ¿qué tenía que ir a preguntar si ya le habían dado una respuesta? ¿Qué lo motivó a ir a preguntar? La codicia, el poder adquirir algo de una manera ilegítima, ilegal, injusta. Y fue a preguntar. Se contaminó tanto este profeta cuando vio que Dios no podía maldecir a su pueblo porque su pueblo es bendito, que este profeta le dice a este rey: no lo puedo maldecir porque Dios no me permite, pero estoy tan interesado en tus bienes, en los regalos que me estás presentando, que si bien yo no los puedo maldecir, pero te voy a enseñar cómo ellos se van a maldecir solos. Envíales mujeres extranjeras. Cuando estén los judíos ahí trabajando, manda una yayita. Oh, se me cayó el carnet, hermano. Pero es que así las dibujaba, ¿cierto? Así, chin, chin. No va a hacer nada, ya los stickers de aquí uno le hacen stickers por todo. Mándale mujeres bellas extranjeras, y si ellos logran introducirse en la fornicación, en el adulterio, poder estar con mujer extranjera, solitos se van a maldecir. Yo digo, ¿es un hombre correcto ese? No, para nada. Por eso Dios dice en el nuevo pacto que tenemos que cuidarnos de la doctrina de Balaam. Fue tanta la descomposición de este profeta que en el libro, esa historia que estamos narrando está en Números, y en el libro de Jueces lo reconocen como el brujo, como el hechicero Balaam. ¿Va conmigo? De profeta algo de Dios,
al brujo Balaam. Sucedió un día que el profeta estaba tan desorientado. Y aquí dice la palabra que si uno es rebelde al ángel, él no perdonará nuestra rebelión. ¿Lo dice o no lo dice? Aconteció que este profeta estaba tan desenfocado, desorientado, que ese ángel que lo guardaba, que lo cubría, un día se puso en su camino, sacó su espada, y mientras el profeta venía de allá, y ahí no te pongo a ti como ejemplo, hijito, cuando el profeta venía de allá sentado en una mula, el ángel se puso como adversario en contra de él. El que tenía la autoridad para guardarlo, para cubrirlo, para ayudarlo, como éste se rebeló, no oyó, se contaminó de tal manera, el ángel se puso como adversario. Y a medida que Balaam se acercaba, el ángel sacó su espada y se puso como adversario. Y cuando, búscame la palabra adversario, porque es la misma palabra original que se le llama Satanás. Y era un ángel de Dios. Era un ángel que tenía que caminar con él. Pero se rebeló. No oyó su voz. Y ahora el ángel está listo para cortarle la cabeza. Satanás adversario. La palabra es antíricos. Antíricos. Como adversario, se puso como adversario, lo que era aliado por su rebelión. Por eso hay gente que le cuesta tanto, hermano. Se puso por adversario. Y cuando sacó su espada para cortarle la cabeza, menos mal que el profeta no venía caminando, hermano. Venía arriba de una burra. Se turbó tanto porque él decía que era un profeta de ojos abiertos. Parece que lo hacía solo para presumir, porque si hubiese sido un profeta de ojos abiertos, hubiera visto el ángel como estaba listo para quitarle la vida, y no lo vio. Cuando la burra ve al ángel, la burra vio al ángel. Por eso yo le aconsejo que se compre una burra, hermano. Puede preservar su vida. Va a llegar más lejos a todo, pero va a llegar. Hermano, está escrito. La burra abrió los ojos. El Señor le abre los ojos a la burra. Y la burra le dice: a este lo van a matar. La burra estaba más alineado que el profeta, hermano. A este lo van a matar. Y empieza la burra a hacerle presión para que no avance. Hermano, este la empieza a golpear y la burra empieza a hablar, hermano. ¿Por qué me golpeas tanto tiempo caminando juntos? Y este estaba tan chanfleado que le respondió a la burra, hermano. Chanfleado es como equivocado, según Primera de Mí. Es una versión griega. ¿Por qué me golpeas? Si hemos caminado tanto tiempo juntos. Pero ¿por qué no avanzas? Es que hay un ángel que te va a quitar la vida. La burra vio lo que el profeta no pudo ver. ¿Por qué? Porque ya estaba desenfocado. Hay gente que se desenfoca, que no logra ver el destino que él mismo trazó, que ella misma trazó. Dios le tenía otro destino, Dios le tenía otro, pero por causa de la rebelión, el ángel se puso como adversario al punto de querer quitarle la vida. Por eso el Señor le dice a Moisés: oye su voz, no le seas rebelde,
porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en medio de Él. Mire esto, lo mismo pero con resultados positivos. Estando Josué cerca de Jericó, ya habían pasado el Jordán. Le tocaba guiar al pueblo para introducirlo en la tierra prometida, algo que Dios no le permitió a Moisés. Sí, a Josué. Y Josué alzó los ojos y vio un varón. Aquí aparece como varón, pero es un ángel que estaba delante de él, el cual tenía, me imagino como esta, una espada desenvainada en su mano. Así lo ve Josué, al ángel con espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mire qué interesante, porque a Josué le tocó introducir a Israel a la tierra prometida, así como Moisés abrió el mar rojo, cierto, por obra de Dios obviamente. A Josué le toca abrir el Jordán, pasan al otro lado, pero dice que la tierra que había de conquistar era imposible hacerla de manera humana. Es más, el relato bíblico dice que Jericó, la ciudad, estaba cerrada, y lo afirma, bien cerrada. Y yo me imagino como cualquier líder, ¿cierto? Cualquier líder cuando tiene desafíos, cualquier líder o líder de familia, padre de familia, madre de familia, que tiene desafíos, que ve algo como imposible, ¿cierto? Uno dice: ¿cómo le entro a esta situación? Hay un pueblo que me sigue, hay un pueblo que espera que los introduzca a la tierra prometida, a las promesas, al cumplimiento. Y son las aflicciones que vive un líder, hermano, porque cuando Dios te pone al frente es complejo, porque cada una de las decisiones que uno toma repercute en la gente que uno lo sigue. Es la decisión que usted toma como madre, como padre de familia, repercute en sus hijos, ya sea para bien o para mal. Y aquí estamos con este líder diciendo: bueno, ya no está Moisés, que él me solucionaba todas las cosas, ahora me toca a mí darle solución a esto, pero yo no sé cómo entrarle, hermano. Y este lenguaje de Dios tan bello, que es un lenguaje angelical, una respuesta, porque dígame si no es así. ¿Pudo haberle dicho al Señor directamente cómo conquistar? Sí, pero dentro de los lenguajes de Dios están las ayudas angelicales. Entonces yo me imagino porque soy pastor, soy líder de un pueblo de pastores, y mucha gente viene donde uno a consultar para que uno le dé la respuesta, ¿cierto?, de las cosas que se necesitan. Y nos ponen en una plataforma, ¿cierto?, de exigencia, y está muy bien. Porque como pastores tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos, tenemos que ser elocuentes de parte de Dios para dar respuestas correctas a las necesidades que se presentan. Yo ahora, en la semana, llamé a mi pastor y le dije: mira, papá, le dije, esto pasa, esto acá, mira, esto es, pero descanso en que tú eres un hombre sabio, le dije. Eres un hombre sabio y sabrás cómo proceder. Porque esa es la imagen que tengo de mi pastor. Y a uno le toca, hermano, poder tomar decisiones importantes que no solamente afectan nuestra vida, la familia, los hijos, sino a cada uno de los hermanos. Y cuando una persona está en esa posición, lo más mínimo puede repercutir o lo más máximo puede repercutir. Y yo me imagino a Josué diciendo: ¿cómo le entro? ¿Cómo conquisto? Y el Señor le dio un lenguaje del que hoy estamos hablando. Alzó sus ojos
Y vino la respuesta. Y la respuesta fue un varón, un ángel, que estaba delante de él, y no cualquier ángel, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le hace una pregunta, porque Josué era guerrero, era batallar, era combativo. Le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y respondió el ángel: no soy tu enemigo, no soy tu adversario, porque tú no has sido rebelde a mí, solo que hoy te estoy permitiendo verme. No vengo como adversario, porque tú no has sido rebelde ante mí. Me has respetado, has considerado la ayuda que Dios te ha dado a través de mí, y yo no soy tu enemigo, yo no soy tu adversario como lo fue con Balaam, por así decirlo. Yo vengo para ayudarte, yo vengo para liberarte, yo vengo para librar tus batallas, yo vengo para abrirte camino, yo vengo para ser enemigo de tus enemigos. Yo vengo con esta espada desenvainada para cortarle la cabeza a todos aquellos que desean tu mal. Vengo a cortarle la cabeza a todos aquellos que buscan hacerte daño. No soy tu enemigo, soy un príncipe de Dios. No te envió Dios cualquier ángel, te envió un príncipe con espada desenvainada, dispuesto a librar tus batallas. Solo tú mantente en obediencia, no seas rebelde, mantente en comunión, en dirección. Empieza a entender el lenguaje nuevo que vas a empezar a conocer, lenguaje angelical. Y por cuanto no has sido rebelde, y por cuanto te has esforzado, y por cuanto has batallado, y por cuanto has buscado, yo he venido para ayudarte, yo he venido para librarte. No soy tu enemigo, soy un príncipe que viene a ayudarte. Como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué se postró. ¿Por qué se postró? Si él no sabía cómo entrar, hermano. Se postró sobre su tierra, se postró su rostro en tierra y le adoró. Entonces era Cristo. Cristofanía, porque ningún ángel recibe adoración a no ser que sea Cristo. Y le dijo: ¿qué dice? ¿Qué lenguaje? ¿Qué dialecto? Quiero, esta experiencia para mí va a ser nueva. Escuchaba a Moisés que hablaba con un ángel, que hablaba con Dios, pero yo siempre me quedé aquí abajito. No tuve yo esa experiencia. Ahora me está tocando a mí. ¿Qué dice? Quiero entender el lenguaje, quiero entender el dialecto, quiero entender esa frecuencia, quiero conectarme en tu frecuencia, quiero que tú hables, que yo entienda. ¿Qué dice? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, respondiendo a Josué, de la misma manera como 40 años atrás, le respondió a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Despójate de lo que tú crees, despójate de lo que tú eres, despójate de tu propio caminar y entra en un nuevo lenguaje que yo tengo para ti, le está diciendo el ángel. ¿Quieres conquistar? ¿Quieres que te entregue la ciudad? ¿Quieres que te dé victoria delante de todos tus enemigos? ¿Quieres que camine a tu lado, así mismo como me ves con espada desenvainada? Perfecto. Quita el calzado de tus pies. Vas a tener que tener un acto, vas a tener que mostrar un gesto, vas a tener que darme una señal de que realmente quieres esto. Y lo primero que te pido es que te quites el calzado. Yo enseñé muchos años atrás que el calzado era una forma de hacer negocio. Como no había notarías en aquellos tiempos, como no había
Esto es lo que nosotros conocemos como lugares de poder y de autoridad para que quede un tratado, un registro, un documento de un negocio que se hace. Un ejemplo, si alguien le vendía una tierra a alguien, no había notaría, no podía quedar un registro, no podía quedar un documento porque no existían. Y se ocupaba esta forma. Si yo iba a donde una persona, le digo, quiero comprar tu tierra, perfecto. Yo te la quiero vender también, quiero que mi tierra sea tu tierra. Perfecto, hagamos negocio. Perfecto, sellemos el negocio. ¿Cómo vamos a sellar el negocio? Quita el calzado de tus pies. Tú te quedas con uno mío y tú me quedo con otro tuyo. Y cuando veamos de quién es la tierra, vamos a levantar los calzados diciendo, esa tierra es mía por cuanto yo hice un negocio contigo. ¿Quieres que te guarde? ¿Quieres conocer un nuevo lenguaje que te llevará a conquistar? Dame un calzado para yo ponerlo delante de Dios diciendo, este quiere caminar, me ha entregado su vida, me ha entregado su tierra, me ha entregado su casa, me ha entregado. ¿Por qué cree que al final de su carrera Josué dijo lo que dijo? Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, la conquista de Jericó, las 6 vueltas, una al día, las 7 vueltas en el 7º día, nace de esa comunión, nace de esa relación, de aquello que Josué habló con el ángel. Nace de esa manera. Nace de esa manera. ¿Pero qué tienes para entregar? Ay, pastor, usted me está pidiendo plata. No has entendido el lenguaje. ¿Qué tienes para entregar? Quita el calzado. Deja de caminar conforme a lo que tú crees que tienes que caminar. Deja de caminar conforme a tus propios pensamientos, propios deseos, propios instintos y hasta propios impulsos. Dame tu calzado. Y si tú me das el calzado, yo voy a ser tu aliado, le dice el ángel. Voy a pelear tus batallas. Te voy a dar victoria y voy a ser enemigo de tus enemigos. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Soy un príncipe del ejército de Jehová que viene para liberarte. Póngase de pie, por favor. No quiero exagerar. No quiero exagerar. Pero creo que así es. No quiero exagerar. Pero creo que así es. Hoy estamos de pie. Y si tuviéramos vista espiritual, veríamos a uno de esta manera parado al lado nuestro. Yo le creo a la Escritura, yo le creo a la palabra. Veríamos uno así. Hace muchos años atrás, todavía no era pastor, pero ya escuchaba a Dios. El que fue mi pastor en esos años me ponía a ministrar la alabanza, no cantando bien, simplemente me ponía a ministrar. Y estábamos por empezar la alabanza y yo estaba orando antes de comenzar la reunión, preguntándole al Señor para dónde guiar la alabanza, para dónde guiar la adoración, orando. Y le digo, Señor, le decía al Señor, llena este lugar de ángeles. Te hablo unos 15 años atrás, por ahí por el 2006, 2007, quizás antes,
mucho antes, sí, antes. Y yo oraba al Señor y le decía: llena este lugar de ángeles, Señor. Y estoy delante de Dios, hermano, estoy delante de Dios de verdad, de verdad. Y el Señor me habla y me dice: he puesto ángeles al servicio de cada uno de mis hijos. Solo que muchas veces los ángeles vienen a mí y se quejan, porque tienen que ir a lugares donde no quieren ir y tienen que ver cosas que no quieren ver y oír otras que no quieren oír. Yo los envío para que los guarden, pero estos hijos míos van a lugares que el ángel se queja que no quiere ir. Yo cuando escuché eso, estoy hablando de parte de Dios, cuando yo escuché eso dije: corre mucho riesgo la gente, porque el mandamiento es: no seas rebelde delante de Él, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Pero paralelamente hay un hombre llamado Josué que nos mostró un diseño. Se postró porque era una cristofanía, se puso de acuerdo, recibió la ayuda, y ese hombre caminó en justicia, caminó en verdad. Y el ángel del Señor le libró cada una de sus batallas. Cuando hablamos de conquistador, Josué, inmediatamente. Pero lo mandaron a ponerse de acuerdo con el ángel que lo libra, que lo guarde. Pero el ángel le pidió el calzado de sus pies como un gesto, señal de que el negocio va en serio. Es un lenguaje que Dios tiene para hablarnos a nosotros. Así que vamos a orar. Ay, Señor Padre bueno, he predicado tu palabra conforme me has inspirado, Dios, para poder hacerlo. A la mayoría, Señor, les conozco, pero tampoco conozco las profundidades, Señor. Pero ahí tú les conoces, Señor. Si tú has puesto ayudas angelicales a nuestro lado, líbranos de tenerlos como adversarios, porque la Biblia enseña que sí sucede. Mas, Señor, el lenguaje que tú has puesto, Señor, esta forma de hablarnos a través de estas ayudas, nosotros la podamos recibir, Señor, de tal manera que podamos ver, Señor, las conquistas, Señor, que tú tienes para con nosotros. Yo ruego delante de ti, Señor, por cada familia representada. Tú sabes los procesos que están viviendo, los procesos que están pasando. Permita, Dios, que su ángel, aquellos que tú envías, vayan en ayuda de esos hogares que están recibiendo ataques de tiniebla, espíritus de enfermedad, espíritus depresivos, de rechazo, crisis de pánico, de angustia. Y que el ángel que nos libra, Señor, se pare en los hogares de cada casa, Señor, de la manera que lo vio Josué, con espada desenvainada para librar las batallas de tus hijitos. Tú enviaste ángeles al cuidado de Eliseo. Y cuando Eliseo dio la orden, ángeles que tú habías enviado fueron y atacaron a todo el campamento sirio
al ejército sirio. Y yo creo que eres el mismo de ayer, eres el mismo de hoy y eres el mismo de mañana. Por eso yo te ruego, Dios, que si hay gente que se le ha levantado en contra nuestra, enemigos, Señor, que han buscado, Señor, nuestra destrucción, que quieren afligirnos, que quieren vernos caminar en angustia. Yo te ruego, Padre, que envíes a tus ángeles, Señor, al cuidado nuestro y sean batallando, Señor, las luchas, los combates, Señor, que hoy estamos viviendo y quizás tampoco lo entendemos, tampoco lo comprendemos. Yo te ruego, Dios, te ruego, Padre, si hemos hallado gracia, si he hallado gracia delante de ti, Señor. Yo ruego por el pueblo que me has dado a pastorear, por los pastores, las iglesias que me has dado a pastorear. Te ruego, Dios, porque el Señor dijo: mi Padre me enviará 12 legiones de ángeles para el cuidado y para que peleen mis batallas. Padre, nuestros enemigos tienen serios problemas, no solo porque tuya es la venganza, sino también porque hay ángeles con espada desenvainada para guardar nuestra vida, para cuidar a nuestros pequeños, para cuidar, Señor, nuestro caminar. Oh, Rabashinda, Rabakeya, Rabakeya, oh, Ribete, Reverende, Rebequita, Rababarabasoa. Aún, Señor, para trasladar a los hijos al inframundo pusiste ángeles para llevarlos al lugar de destino, dice tu palabra. Padre, los ángeles que tú has puesto al cuidado de la casa, de la iglesia, de esta casa, Señor, sean ángeles gibor, ángeles con espada, ángeles guerreros, ángeles jerárquicos, ángeles con jerarquía espiritual, Señor, en las regiones celestes, Señor, batallando las batallas económicas de tus hijos, batallando, Señor, las batallas espirituales de tus hijos. Padre, yo en la autoridad que me da, Señor, clamo a ti para que venga una convocatoria angelical, Señor, a favor de tu pueblo, a favor de la familia, a favor de los hogares, Señor mío, trayendo, Señor mío, la victoria, trayendo, Señor mío, Padre, la victoria en favor de tu pueblo, llevando cautivo todo espíritu antagónico, espíritu destructivo que quiere venir a enfermar, que tiene como plan venir a empobrecer, que tiene como plan venir, Señor, a entorpecer el caminar de tu pueblo. Padre, yo ruego a ti para que esos ángeles desenvainen las espadas y sean batallando poderoso en combate, Señor, cada batalla que hoy tenemos como tu pueblo.